Hola de nuevo a todos. Vamos a comenzar ya la charla de baja fantasía y distopía en mundos no tan lejanos, ¿no? Algo así. Con Aislinn Gilmore y Laura Blanco Villalba. Laura Blanco Villalba, un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Ella es Aislinn Gilmore, como ha dicho Lara, autora de Hijas de la Peste. Y ella es Laura Blanco Villalba. Y bueno, hemos venido aquí a hablar de baja fantasía y de distopías, que igual pensáis, ¿pero esto qué tiene en común? Pues tiene en común que son dos tipos de libros que nos presentan sociedades alternativas en nuestro mundo. Entonces, para comenzar un poco por la baja fantasía, aunque es muy conocida la definición de alta baja fantasía, pues vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo distinguimos la alta fantasía de la baja fantasía? Pues yo creo que el criterio más fácil y reconocible es que la baja fantasía es en nuestro mundo y la alta fantasía es en un mundo secundario, un mundo inventado, o en el que los protagonistas pues acceden a través de un portal o porque viajan a ese otro mundo. Las dos sagas de fantasía más conocidas de todos los tiempos, yo creo, son justo una de cada. El Señor de los Anillos es alta fantasía, se desarrolla en Tierra Media, Arda, creada por Tolkien, y la saga de Harry Potter es baja fantasía, porque es en nuestro mundo y es una sociedad que existe dentro de nuestro mundo. Y a la autora no la voy a mencionar porque tanto Nadia como yo apoyamos las vidas trans y nos parece una pena lo que ha pasado con esta autora que esté usando la visibilidad para esto. Luego tenemos también, hay como algunas historias en las que no se sabe si es alta o baja fantasía, porque a lo mejor empieza en nuestro mundo y se van a otro. Por ejemplo, La Historia Interminable. Como la mayor parte de la historia Interminable se desarrolla en otro mundo, en un mundo secundario, eso se considera alta fantasía también. Y bueno, comentar un poco que desde la noche de los tiempos las personas nos hemos contado historias a nosotros mismos y muchas tenían fantasía. De hecho, la mitología es fantasía, los dioses caminan entre nosotros, los hijos de los dioses, los héroes caminan entre nosotros, las leyendas medievales, todo eso es baja fantasía, tanto la mitología clásica como las leyendas de aquí había un castillo y apareció un ánima y murió la princesa del castillo, pues eso es baja fantasía. Y todas las historias en las que... Perdona que es que tengo un catarro. Todas las historias en las que tenemos personajes fantásticos, monstruos, brujas y fantasmas, como decía antes, pues también son baja fantasía. Hay fantasmas en nuestro mundo, vampiros en nuestro mundo, licántropos en nuestro mundo. Y enlazando un poco con el tema de la charla, ya aterrizando, dentro de la baja fantasía, aunque es algo que tradicionalmente siempre se ha asociado a la ciencia ficción y a las distopías, también se nos pueden presentar sociedades alternativas que nos pueden hacer reflexionar tanto como la ciencia ficción a través de la fantasía. ¿Qué hubiera pasado en las guerras napoleónicas si hubiera habido dragones? Pues ahí tenemos la saga Temerario de Naomi Novik. O ¿qué hubiera pasado en las guerras napoleónicas si hubiera existido la magia? Y tenemos a Jonathan Strange y el señor Nolan. Que hay personajes históricos que intervienen en el uso de los miembros. Vale. Antes de pasar a una cosa que creo que os va a gustar mucho, es una sorpresa que hemos decidido añadir a esta charla para que sea más dinámica, quería hacer un pequeño apunte para que diferenciemos bien lo que estamos hablando de alta y baja fantasía a un ejemplo que conocemos todos muchísimo, que son la famosa saga Memorias de Idún. En Memorias de Idún podemos ver claramente que la primera novela es baja fantasía. ¿Por qué? Porque se desarrolla en nuestro mundo, concretamente en Madrid, aunque viajan a otras ciudades. ¿Y qué sucede? Pues que el libro 2 comienza con ellos atravesando un portal y llegando a otro lugar, a otro mundo que se llama Idún y que está protagonizado o en él habitan seres diferentes a los humanos. Entonces era un poco para poner un ejemplo concreto de un caso de una saga en la que podemos experimentar la baja fantasía
y la alta fantasía. Y lo que pensamos es que probablemente Laura Gallego quería introducir al público juvenil en España a la alta fantasía a través de un periodo en el que primero hacemos baja fantasía y sin que te des cuenta te voy a meter en la alta fantasía y te va a encantar, ¿no? Podemos decir que ella es una autora pues, que ha traído mucho factor, ¿no? Sobre la fantasía en general. Y ahora vamos a presentar una especie de quiz en el que os vamos a mostrar portadas de baja fantasía y de alta fantasía y vais a tener que levantar la mano o gritarnos ¡alta fantasía! Lo que vosotros queráis Para que sea así un poco interactivo. para que sea dinámico y podamos diferenciar a ver cuál es cuál, ¿vale? Entonces, vamos a poner la primera. La primera es esta de aquí, una historia muy famosa, Drácula. Para los de la fila de atrás, el Drácula de Bram Stoker. Eso es. ¿Qué pensáis? ¿Es alta fantasía o baja fantasía? Los que piensen que es alta, que levanten la mano. ¿Y Muy bien. ¿Y los que piensen que es baja? ¡Aprobado general! Muy bien. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí la saga Mundo Disco, el color de la magia en este caso, Terry Pratchett. ¿Qué pensáis que es? No sabemos si lo conocéis todos, quizá algunos todavía no lo conozcan. Si no lo conocéis, lo recomendamos desde ya. Pistas, se llama Mundo Disco. Pistas se llama Mundo Disco. ¿Qué pensáis? ¿Alta fantasía? ¿Quién dice? ¿Y baja fantasía? Pues que todos, pero tú habéis ganado. Es alta fantasía, señores. Vale. Vamos a pasar al siguiente. Otra muy conocida que es Juego de Tronos. ¿Qué pensáis? ¿Baja fantasía? Esto es un poco difícil, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Es baja o alta fantasía? Levantad la mano si pensáis que es baja. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie para baja fantasía? Pues vendido para alta fantasía. Muy bien, chicos. Vale. Vamos a pasar para la siguiente, que ha sido muy popular el año pasado y el anterior, por cierto. Es la saga de los habitantes del aire. El príncipe cruel. ¿Alta fantasía o baja fantasía? A ver, A ver, alta. ¿Quién opina que es alta? Esto es un poco a pillar, ¿eh? ¿Quién dice que es alta? Vale. ¿Y quién dice que es baja? ¿Y los demás? No sabéis. Aquí hay que mojarse, hombre. Hombre, estamos Vital, dicen por ahí. Pues es alta fantasía, porque casi todo se desarrolla en el mundo de las hadas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la corte de las hadas del príncipe cruel. Aunque ellas proceden de nuestro mundo, la mayor parte de las novelas se desarrollan en el Helheim. Entonces, sería este ejemplo, como el de la historia interminable, se desarrolla en un mundo secundario, aunque el punto de partida sea el real. Por cierto, quiero hacer un apunte. Todas las novelas que estáis viendo en esta charla las recomendamos 100%. Lo que no os hayáis leído, os animamos. Siguiente, tenemos La princesa prometida, un clásico. También. ¿Quién piensa que es alta fantasía? ¿Y quién para baja? ¿Qué hacemos? Esta también es a pillar. Aunque los reinos de Flor y Glitter no existen, William Goldman se toma su trabajo en explicarnos que todo esto le vino por un libro que compró su padre, que le leía de pequeño. O sea, en realidad, en teoría, es el mundo real. Y de hecho, él nos habla de la señorita Gorninsky, que es el escritor de pequeño, por cierto, trolas todo. O sea, está lleno de trolas. Todas las partes biográficas de la princesa prometida son inventadas. Se lo va a pillar, ¿eh? Sí, exacto. Pero si no, no sería divertido, ¿no? No vamos a preguntar solo Juego de Tronos y... Penúltima. Es la saga... Yo, ¿eh? Me vas a tener que ayudar. Suki Stackhouse. Sí, es la saga de los Southern Mysteries de Charlie Harris, que fue adaptada como True Blood. Seguro que lo conocéis como True Blood. Son vampiros en nuestro mundo, vale, que salen del armario. Bueno, es que yo me enrollo. Cortadme. ¿Baja o alta? Sí, baja. Y la última de todas, esta también. Sí, esta también va a pillar. Las crónicas de Narnia, señores. A ver, ¿quién para alta?
Os podéis quedar así a mitad si queréis. ¿Y quién para baja? ¿Quién se queda en baja fantasía? ¿Nadie? Pues se salta porque es en un mundo secundario, aunque ellos vengan de la Segunda Guerra Mundial y se metan por un armario. Esto. Y ahora soy yo la que os va a hablar sobre, obviamente, distopías, que es el género que a mí me compete más, ¿no? Primero me gustaría explicaros un poco por qué la distopía se mete dentro del subgénero de la ciencia ficción, ¿vale? Si bien Laura nos estaba comentando cómo es la fantasía y cómo se desarrolla la fantasía, me gusta poner en otra posición la ciencia ficción explicando que si bien la fantasía, la diferenciación es que todos esos hechos que no comprendemos en nuestro mundo suceden a través de la magia, en el caso de la ciencia ficción, ese elemento diferenciador siempre va a ser la ciencia y la física, llevando a unos niveles tan exagerados que probablemente sean certeros, pero nosotros nunca vamos a llegar a comprenderlo del todo. De ese modo sí que podemos entender que tiene cierta parte mágica, pero al estar ambientado en la física y en la tecnología, tiende a ser más verosímil. Ahora bien, las distopías. En el caso de las distopías, sí que observamos que todo lo que sucede en esas novelas, por eso es un género de la ciencia ficción, puede suceder, es verosímil. Entonces observamos las características de la ciencia ficción, es decir, el desarrollo futurista de las historias, con el uso de las nuevas tecnologías, probablemente ha sucedido una catástrofe para resetear la sociedad al completo, que es una de las mayores características de la distopía, que encontramos sociedades totalmente nuevas y diferentes, pero a diferencia de la ciencia ficción, es que la distopía es totalmente verosímil. Tú te lo puedes imaginar y eso es lo que la hace tan atractiva en realidad, porque podemos ver el reflejo de nuestra sociedad o hacia dónde podría llegar, ¿no? Aunque de eso hablaré un poquito más adelante. Os he mencionado también el desarrollo tecnológico, ¿no? Que lo utilizan para explicar ciertas cosas que en nuestro día a día no serían posibles, aunque últimamente parece que vivimos un poco en una distopía, porque ya vamos viendo esas gafas de Apple que nos ponemos y ya el mundo cambia, ¿no? Y que siempre podemos ver cierto reflejo, ¿no? Y quizá por eso a las distopías las llamamos el espejo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la serie Black Mirror se llama Black Mirror, ¿no? Porque nos está mostrando en un espejo a dónde podríamos llegar. Y ahora crear pues, esa reflexión, ¿no? De si esa realidad alternativa nos gusta o por lo contrario debemos luchar para no llegar a ese Black Mirror, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de distopía que todo el mundo conoce es el cuento de las criadas. Bueno, que es una distopía que la tenemos un poco a la vuelta de la esquina, según lo mires, ¿no? Nos hace reflexionar sobre nuestra sociedad, sobre el sexismo, el machismo, pero con una historia que podría ser nuestro mundo con una serie de cambios. Entonces, conectando un poco las dos partes, queremos hablar de esas sociedades alternativas y cómo a través de la literatura nos hacen pensar, ya sea a través de fantasía o de ciencia ficción. Voy a coger dos ejemplos al azar, que son la novela de Nadia y luego voy a interrumpir para hablar de la novela de Laura, que es Hijas de la Peste, que es una distopía en la que los hombres han desaparecido. Es un mundo en el que solo hay mujeres. Ha desaparecido las guerras, no existe la pobreza. Es una aparente utopía, pero ¿dónde están los hombres? Aquí falta algo. Y en cuanto la protagonista, que se siente que es como una pieza de puzzle que no encaja, donde le dicen que tiene que encajar, empieza a rascar. En cuanto empieza a rascar la superficie de esa utopía, se le empiezan a ver los costurones. Es una novela que os recomiendo un montón, con mucha acción, con un triángulo amoroso chulísimo y que os va a encantar. Ella ha sido muy buena que estoy hablando de mi novela, así que ahora me vais a permitir que sea muy buena de su novela. En su caso, ella ha escrito la fantasía, ¿no? La parte fantástica de esta charla. Y su novela se llama La Siri. ¿De qué trata La Siri? Bueno, pues es una novela ambientada en la época de la Regencia, en primera instancia, porque tiene dos líneas temporales, y vamos a ir descubriendo a través de un escriba de sangre, que ¿qué es eso? Es un señor que lee la sangre al tomarla y es capaz de reconocer historias del pasado de esas personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a encontrarnos una historia de la familia Benedict que vive en su región, ¿no? Y va a suceder algo
¿qué sucede? Pues que llega un vampiro. Y llega un vampiro en una época en la que todavía no existen, porque faltan muchos años para que nazca, ¿no? Para que Mary Shelley escriba Bram Stoker. Faltan 30 años para que nazca Bram Stoker. O sea, todavía para Drácula falta. Entonces no existe, nadie sabe quién es. Claro, quizá cuando descubran de qué va la vaina ya es demasiado tarde. Entonces yo recomiendo muchísimo la novela por el contrapunto que ves, porque primero ves esa inocencia de la época de la regencia, de las madres intentando casar a las hijas con el vampiro. Una de ellas siente que, uy, lo sé yo, pero también vemos la parte del escriba, que es un poco más de thriller, que llama mucho la atención, está muy bien descrito, muy bien trabajado para que tú te enganches a saber qué narices pasó en aquella época, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a haber un juicio, lo voy a decir mucho más, y se va a ver un poco en detalle cómo funciona también la sociedad vampírica. Porque ya no solo ha creado un mundo de vampiros y ya, sino que, hablando de sociedades alternativas, en su novela hay una sociedad un poco vampírica y tenéis que verla para saber cómo funciona. Pero está encima y la recomiendo 100%. Y bueno, igual que antes hemos hecho un quiz, ahora vamos a hacer otro de baja fantasía y distopía, ¿vale? Y yo he sido Espero que este sea más buena. fácil. Yo he sido mucho más buena. Creo que os lo he puesto muy fácil, ¿eh? Vale. Soy bonita. Sí. Vale. La primera, un poco antigua, pues no, muy antigua. No, caballo. Tenemos aquí The Host de Stephanie Meyer, la autora de Crepúsculo. No sé si conocéis esta historia. Nadie que tiene... es una distopía que a mí me encantó, como todas las distopías, ¿verdad? Y a ver, ya lo he dicho. ¿Qué es? ¿Una distopía o baja fantasía? A ver, ¿qué es, señores? Baja fantasía. No, es distopía. Pero sí que tengo que decir que tiene un poquito de elemento de ciencia ficción, porque sí que vemos vida extraterrestre que viene a la Tierra y de esos elementos un poquito fantásticos. Pero si tienes que analizar un poco más la novela y cómo se construye y la sociedad, etcétera, hay que calificarlo como distopía pura y dura. La siguiente es Divergente de Verónica Roth. También la saga Divergente es súper conocida. No digo nada, no. Venga, ¿distopía o baja fantasía? A ver, ¿quién para distopía? ¿Quién para baja fantasía? Muy bien, aprobados Y todos. punto para el público. Siguiente. La siguiente está bien. Está, bueno, venga. Vale, la siguiente es la saga de Harry Potter. A ver, ¿baja fantasía o distopía? Alta fantasía, por supuesto. A ver, ¿quién para baja fantasía? ¿Y quién para distopía? Muy bien, está quedando muy bien. ¿Ves cómo lo he puesto muy fácil? La siguiente es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Dicen distopía, ¿por alguna está de acuerdo? ¿Es la última palabra? ¡Bingo! Es que es muy buena, ¿o no? Es muy buena, se va. La siguiente es la saga de Percy Jackson de Rick Riordan. ¿Es baja fantasía o distopía? Bueno, ¿quién para distopía? ¿Distopía has dicho? ¿Seguro? Muy bien. ¿Nadie para distopía? ¿Quién para baja fantasía? Bien. La siguiente es la de la selección de Kiera Cass. ¿Y esto de qué va? No sé si sabéis de qué va. Aquí lo cuenta genial. Vale, pues os lo voy a comentar rápido. Por deciros así, sin hacer mucho spoiler, y deciros qué es. Empezamos la historia con una chica que se llama América y que decide inscribirse para ir al palacio a ser una de las 36 candidatas para casarse con el príncipe y convertirse en reina. Se llama América, la chica. ¿Baja fantasía? ¿Distopía? Bien. La siguiente es Año de Gracia de Kim Liggett, que también nos vas a contar de qué va. Y antes de contaros de qué va, os tengo que decir que si no lo habéis leído, la tenéis que leer. Ya está. Es una historia muy buena que combina... No os voy a decir cómo combina porque ya sabéis qué es. Es una chica que un día la ponen un velo y le dice, te vas a casar, porque yo te diga, pero antes vas a tener que irte a un bosque a sobrevivir con el resto de chicas
Y cuando comas te casarás y harás lo que nosotros digamos, porque y obedece durante el año de gracia, porque si no obedeces te van a secuestrar, te van a despellejar, porque tu piel es mágica durante tu edad, porque tienes 16 años, tu piel es mágica y irradias un poder femenino enorme y se van a alimentar de ti como fuente de la juventud. ¿Baja fantasía o distopía? Distopía, dicen por aquí, ¿estáis de acuerdo? ¿Distopía? ¿Manos arriba para distopía? Muy bien. Es verdad que tiene un elemento ahí fantástico porque dicen que es más de la piel de las mujeres, pero es más un componente de leyenda que otra cosa. Y de verdad, si os gustan las distopías, es que es muy bueno. Y no puedes parar de leer. Pero oye, que Hijas de la Peste es buenísimo también. Sí, que era la saga Crepúsculo de Stephanie Meyer también. Pues, bajo fantasía y distopía, bueno, para mí sí, ¿eh? Ojalá fuera una distopía. Para mí adolescentes leyendo esto es distopía. Si no lo digo, lo miento. Genial. Pues vamos a pasar a la última parte. Sí, ahora os vamos a recomendar primero de distopías y luego de baja fantasía historias en las que nos presentan sociedades alternativas que os recomendamos para introduciros en el género, para empezar a leer. Vale, aparte de todas las que os hemos recomendado ya, que no son pocas, si nunca habéis leído distopía o no os habéis metido mucho en ese mundillo todavía, tengo 4 que creo que son el ejemplo perfecto para introducirte en ellas antes de irte a clásicos un poco más pesados. La primera de ellas, que estoy segura de que muchos lo habéis leído ya, pero tengo que decir, son los Juegos del Hambre. Es una distopía clásica, o sea, tiene todo lo que tiene que tener una distopía sin salirte a ningún lado de baja fantasía ni nada por el estilo, pero además te genera una reflexión muy grande y es muy entretenida y no puedes parar de leerla porque están pasando cosas en cada capítulo, la autora es muy cruel y te deja ahí con qué va a pasar, tienes que seguir por narices y si nunca has leído una distopía, yo creo que esa es una con la que deberías empezar. Si os gustan más, vamos a decir los clásicos, yo la considero un clásico. El Juego de Ender es una muy buena distopía. Y también digo que es muy buena para hacer el paso a leer ciencia ficción. Porque sí que tiene un componente de ciencia ficción, no quiero explicar mucho de qué trata la novela, pero si nunca os habéis atrevido a leer ciencia ficción al uso, el Juego de Ender es una buena opción para hacer esa transición. La siguiente, que quiero que la leáis todos, es de Delirium. No sé si lo habéis conocido o si lo conocéis. Tiene bastantes años, es más de mi adolescencia y yo ya de adolescente tengo muy bonito. Delirium es una distopía que dice, o cuenta la historia de una sociedad en la que las emociones son una enfermedad. Y cuando llegas a los 18 años, te operan, te hacen una operación cerebral y te quitan la capacidad de amar y de sentir emociones. ¿Y qué sucede? Pues que nuestra protagonista, cuando va a punto de operarse, se enamora. Y ahí empieza la historia. Es una trilogía y muy buena. Y la recomiendo muchísimo para empezar en historias porque pasa un poco como los Juegos del Hambre, que todo el rato están pasando cosas y está muy chulo. Y la última, ya no me voy a explayar mucho, es Despierta, Across the Universe de Beth Revis. Si veis que estamos diciendo muchos libros, lo voy a contar ya. Sí, os hemos dado ahí un panfleto, aquí más si los necesitáis, todo esto lo cogéis con los QR de todos los libros que estamos mencionando y que vamos a mencionar a continuación. Para que todos los que os llamen la atención los podáis escanear, guardarlos para más adelante, comprarlos, lo que queráis. La última, Despierta. Despierta es la mezcla perfecta entre distopía y ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es una distopía al uso, pero dentro de una nave espacial. Es una chica que sus padres son científicos y para salvar el planeta se van a criogenizar para ir a otro mundo y su hija decide criogenizarse con ellos. ¿Qué sucede? Pues que por obra y gracia de alguien, ella se despierta antes de llegar. Y descubre una sociedad muy loca dentro de la nave que no tiene nada que ver con la sociedad actual nuestra, porque ella es de la cultura pop al uso que nosotros estamos viviendo. Y está leyendo sus emociones y cómo ella está viviendo ese choque cultural entre la sociedad que descubre dentro de la nave, que ya os digo, es muy loca, a lo que ella entiende y más siendo adolescente, es muy bueno también si quieres descubrir distopías. Ahora, paso a Laura.
Bueno, pues dentro de la baja fantasía, sociedades alternativas, si os gusta el tema de los magos, existen, hay una sociedad de magos, está el Vals de la Bruja de Belén Martínez, no sé si lo conocéis, que está ambientada en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX y que tiene todo lo que mola: escuela de magia, rituales satánicos, asesinatos y esta convivencia entre una sociedad de brujas dentro del mundo real con su propia organización. Luego, y de esta obra no me bajo, los viajes de Gulliver, yo creo que es baja fantasía. Se ha considerado a menudo precedente de la distopía, pero el elemento es muy fantástico. Él va haciendo viajes y va yendo de unos lugares a otros que incluyen una ciudad flotante, sociedades de caballos que hablan y nunca mienten, y él lo utiliza como una sátira y para reflexionar sobre la sociedad de su época, sobre las guerras sin sentido, ¿no? Los de por dónde se corta el huevo, sobre el exceso de conocimiento o la falta de conocimiento, sobre la mentira. Y es un ejemplo muy bueno de cómo podemos ver sociedades alternativas en la fantasía. Otro que también os quiero recomendar, no sé si lo conocéis, es La maldición del tranvía 015, que nos presenta el Cairo steampunk a principios del siglo XX. Existe la magia, existen los jeans, existen los hechiceros y existen las sufragistas. O sea, es que es como una mezcla brutal. Entonces, a través de esto, aparte de introducir el elemento maravilloso, nos plantea una serie de conflictos súper interesantes que nos van a hacer reflexionar sobre nuestro mundo, sobre el colonialismo, sobre el machismo. Y además, si os gusta, también tiene una novela más larga, que es El Señor de los Hielos, que está ambientada también en este Cairo steampunk. Y luego, la última que quiero recomendar es La ciudad justa, de Joe Barton, que es ¿qué pasaría si Apolo, diosa Apolo, y la diosa Atenea decidieran poner en práctica la República de Platón? Entonces cogen una isla del Mediterráneo, cogen a personas salidas de todas las épocas históricas. De hecho, en un momento dado cogen a Sócrates, una decisión que creo que lamentan después. También tiene robots, pero es fantasía. Estamos hablando de Apolo y Atenea trayendo a gente de distintos puntos del mundo. Y aprovecho la ciudad justa para enlazar con lo siguiente, que es que estas sociedades alternativas nos permiten reflexionar igual que las distopías. En la ciudad justa lo que están llevando a cabo es una utopía. La República de Platón está planteada como una sociedad ideal y perfecta, pero no hay nada más platónico que coger algo del mundo de las ideas, hacerlo realidad y que se te convierta en una distopía. Entonces empiezan a haber una serie de cosas ahí sobre la libertad de elección, sobre cómo clasifican a los niños, según cómo lo estipuló Platón, que es súper interesante para traerlo como reflexión para nuestro presente. Y más historias de fantasía, de cómo nos hacen pensar, pues Babel también, que hace un par de años también fue un bombazo, que es un mundo en el que existe la magia, es una novela ambientada en el siglo XIX, en el que hay un gremio de traductores de Oxford que esculpen en unos lingotes de oro palabras, en una en cada idioma. Entonces, ese significado que se pierde al hacer las traducciones es lo que genera la magia. Pero esta historia, que es un planteamiento chulísimo, de lo que nos habla de verdad es de colonialismo. Porque ellos, este gremio de traductores, pues al principio empiezan traduciendo del francés al inglés, del inglés al alemán. ¿Qué pasa? Que esa magia se va desgastando a medida que se vuelve común y se van yendo a idiomas cada vez más remotos, y para eso traen a chavales de esos países. Y ahí se crean unas dinámicas de colonialismo muy chungas. Es una novela muy seria. Y ya para terminar con la parte de baja fantasía de sociedades alternativas, hemos mencionado antes True Blood. True Blood es nuestro mundo, son vampiros, qué guay, pim pam pum, pero te habla de adicciones, te habla de fanatismo, de sectas, de política. Entonces, es un ejemplo de cómo la baja fantasía también nos hace pensar con historias que pueden maravillarnos, pero también hacernos reflexionar. Yo por mi parte voy a hablar un poco de la generación de las sociedades distópicas, diciendo en primer lugar que la fantasía normalmente construye sociedades en las que hay conflictos,
hay equilibrios, desequilibrios, y luego llegamos los escritores de distopía y lo que intentamos es solucionar el mundo, y como no lo conseguimos, sale aún peor, parado. Por poneros un ejemplo, en Hijas de la Peste, mi novela, llegó un momento en el que tuve que plantearme, por ejemplo, cómo sería un teléfono si lo hubiéramos creado las mujeres y no los hombres. ¿Cómo sería ese teléfono? Y lo primero que pensé fue un teléfono que fuera útil para mí como mujer, es que no lo tenga que coger con la mano. Entonces, no existe el teléfono, nunca ha existido. Lo que existe es un circuito llamado comunicador que se conecta al oído y tú tienes que hablar directamente con el comunicador y nunca vas a tener que utilizar las manos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la construcción de sociedades en las distopías tienen esa faceta de intentar solucionar el mundo y criticarlo, el nuestro, quiero decir, reflejando cosas muy buenas y muy positivas, pero que llega un momento en el que se estalla, rompe y es aún peor. Un ejemplo es Divergente. El caso de Divergente es muy característico, porque crea una sociedad dividida en facciones, en la que cada facción está perfectamente ordenada, pero claro, ¿cuál es el problema ahí? Que nadie es completo, nadie es capaz de desarrollar sus habilidades. Y por intentar crear esa sociedad perfecta de facciones, de que unos son la verdad, otros son la negación, se rompe la sociedad completa y lo que intentan es buscar precisamente a una persona que tenga todas esas facciones dentro de sí misma, que sería la protagonista, ¿no? Pues un poco lo que nos llama mucho la atención de las distopías, por un lado, es que intentamos buscar cosas muy llamativas, con mucho morbo también, pero que si nos paramos a analizarlo no lo querríamos en este mundo. Ahora nos gustaría, y me voy a dejar la palabra a Laura, recomendar una serie de distopías que tenemos aquí, distopías de fantasía también, tanto de autores que están aquí en el Libro Forum como autores de nuestras fronteras, para que los conozcáis también, ¿no? Pues bueno, como decía Ángel, los tenéis por aquí. Una distopía muy buena es la saga de Invade Me de Mano Franco, en el que viene un alien a poner orden en la Tierra porque esto va la cosa muy mal y impone la utopía. Pero claro, una utopía impuesta no es una utopía. Entonces, es esa lucha de la humanidad por recuperar las riendas de su propio destino. Luego también, que la tenéis allí justo en la esquina, Casa de Sueño y Pesadilla, de Silvia P. Martín, es una sociedad en el futuro en la que después de la Tercera Guerra Mundial todo se ha ido a la porra, no existe dinero y comercian con horas de sueño REM. Súper interesante. Luego también tenéis Magnet, de Daniel P. Espinosa, que es una sociedad rollo steampunk, pero en lugar de vapor, lo que mueve la tecnología ahí es el magnetismo, las fuerzas magnéticas. Y ahí hay una historia de dónde vienen esas fuerzas magnéticas. Y luego, de baja fantasía, pues aquí vais a tener mañana a Alicia del Rey, que tiene Trazos en el Tiempo, que es una historia de unos chavales que se van por cuevas investigando una civilización perdida y que tiene elementos fantásticos porque hay cosas de superpoderes por ahí. Fantosmia, de Irene Mendoza Gascón, que está por allí, que es una chica que ella es perfumista y de pronto pierde la capacidad del olfato. Entonces se va a un pueblo y tal, y llega a una casa y un poco a reconstruir su vida y empiezan a aparecer fantasmas. Es baja fantasía. Luego tenemos El atroz acechador nocturno, de José Luis Sanabria Pérez, que está por allí, creo, que son historias de aventuras en la Hispania medieval, donde también la magia y los monstruos existen. Y luego está Arriba en la Guardilla, que también es una historia de fantasmas de Ramón Basós. Y luego dos historias de viajes en el tiempo. Giro en el tiempo, de Lucía Camacho, y La llave del inmortal, de JJ Aguilar, que está también allí por las mesas del frente del Burger con nosotras, que somos nuestros compañeros de viaje. Bueno, solo me queda daros las gracias por haber estado aquí, por escucharnos. Si tenéis alguna duda, estáis más que invitados a levantar la mano y preguntar, aunque yo ya sé por experiencia que eso no suele suceder, pero os animamos. Vale. Pues chicos, muchísimas gracias por venir a escucharnos, esperamos que os haya gustado. Os invitamos de verdad a descubrir todas esas novelas que os hemos puesto en el panfleto. Aquí tenemos unas obras que nos vamos atrás, para si lo queréis. Queremos dar las gracias, por supuesto,
a Euroforum, a Campello Books por organizar un evento tan chulo que nosotros además repetimos, es nuestro segundo año y esperamos que no sea el último. Así que también queremos dar un aplauso por la organización que están haciendo con estos eventos y lo hacen súper bien. Dicho esto, muchas gracias. Os esperamos en nuestro puesto para firmarnos Manos Hijas de la Peste y la SIDA.